Hola, soy María. Tengo 27 años y trabajo como especialista en marketing en Madrid. Un aguacero torrencial me atrapó al salir del trabajo en la Gran Vía. Mi vestido de seda azul marino y mis botas de tacón se sintieron resbaladizos. Me urgía llegar a casa. En la calle de Alcalá, un taxi libre fue un faro de esperanza. Corrí, pero un hombre alto y apuesto llegó al mismo tiempo. Nuestras manos se encontraron en la manija. Perdona, yo llegué primero, dije. No, yo, respondió él con la misma terquedad. Su traje estaba empapado, pero su mirada, aunque enojada, me intrigaba. Llego tarde a una reunión, supliqué. Yo también, dijo. La lluvia se intensificó, mojándonos por completo. El taxista, impaciente, gritó, o suben o me voy. Nos miramos, empapados. Él se sacudió la chaqueta, yo intenté arreglar mi pelo. Su colonia, una mezcla amaderada con sándalo, me embriagó. Está bien, compartamos, dijo él. Pero acepten que yo subí primero. No, fui yo, insistí. Subieron los dos a la vez, zanjó el taxista. Nos sentamos en silencio, en extremos opuestos. La tela mojada de mi vestido se sentía pesada y me hacía sentir expuesta. Al event, dije al taxista. Yo también, dijo el hombre. Sonrió. ¡Qué casualidad! En el camino, el silencio se rompió. Soy Juan, me dijo, tendiéndome la mano. Soy María. Su mano era cálida y fuerte. El hielo se derritió. Hablamos de nuestros trabajos y noté lo guapo que era al sonreír. Esta lluvia es muy romántica, bromeó. Para ti, dije, ruborizada. Su perfume era una mezcla de cedro y vainilla, increíblemente atractivo. Sin darme cuenta, me incliné para olerlo mejor. Hueles muy bien, me dijo con audacia. Gracias, tú también. ¿Estás soltera?, preguntó de repente. Sí, ¿y tú? También. Esa respuesta me alegró. Qué bien que compartimos el taxi, dijo. Sí, qué bien, respondí. No hay prisa, dijo Juan, mirándome, cuando el taxista se quejó del tráfico. Esas palabras me encantaron. Quiero conocerte mejor, dijo con audacia. Yo también, susurré. Él puso su mano sobre la mía. Sentí una corriente eléctrica. Eres muy hermosa, me dijo. El taxista sonrió en el espejo. Ha comenzado bien la cosa. Ambos reímos. Hoy ha sido un día muy bonito, dijo Juan. ¿Por qué te conocí? ¿Quieres ir a cenar conmigo esta noche?, preguntó. Lo pensé un momento. Sí, ¿por qué no? Genial, dijo él. Se acercó un poco más, y la química entre nosotros llenó el taxi. Salimos del taxi en la calle de Serrano. La lluvia había amainado, dejando un aroma fresco a tierra mojada y asfalto húmedo en el aire. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos, creando un ambiente mágico y borroso. Me sentía increíblemente viva y emocionada. Juan me tomó de la mano de forma natural, como si fuera lo más normal del mundo. Su toque era una descarga eléctrica, y a pesar de la sorpresa, no retiré mi mano. Caminamos sin un destino fijo, absortos en nuestra conversación, hasta que nos topamos con una pequeña y acogedora cafetería de luces cálidas. Se llamaba El Jardín Secreto. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El vapor de los cristales empañados hacía que el mundo exterior se sintiera distante y borroso. Pedimos 2 cafés con leche y nos miramos en silencio, sonriendo. Había algo en su mirada que me hacía sentir nerviosa y, al mismo tiempo, completamente segura. Su traje oscuro, ya casi seco, destacaba su tez morena, y el contraste entre su camisa blanca y su piel era hipnotizante. Noté la forma de sus manos,
fuertes y elegantes, mientras sostenía la taza. Llevaba un reloj plateado que brillaba con la luz de las velas. Su olor a perfume y a lluvia se había vuelto aún más intenso, y cada vez que se acercaba, me invadía una sensación de confort y anhelo. Esta aventura en taxi fue la mejor cosa que me pudo pasar, dijo Juan, rompiendo el silencio. Sí, fue muy especial, respondí. Siento que te conozco de toda la vida. Y yo a ti, María. ¿Por qué una mujer tan guapa como tú está soltera? La pregunta me tomó por sorpresa, pero la formuló con tanta sinceridad que no me sentí ofendida. No he encontrado a la persona correcta todavía, dije. Tal vez la encontraste hoy, respondió, y su mirada se volvió más profunda. Tal vez, susurré, sintiendo como mis mejillas se ponían rojas. ¿Y tú, por qué estás soltero?, le pregunté. He estado buscando a la mujer correcta, dijo, y su mirada se fijó en mis ojos, y creo que hoy la encontré. Esas palabras fueron tan directas y románticas que mi corazón se aceleró. Hablas muy dulcemente, le dije. Quiero ser dulce para ti, respondió. Nuestros cafés llegaron, pero no podíamos dejar de mirarnos. La conversación fluía sin esfuerzo, como si hubiéramos ensayado este encuentro durante años. Hablamos de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras pasiones. Juan me contó que le encantaba viajar y que su sueño era abrir su propia tienda de electrónica. Me dijo que le gustaba mi voz, mi risa y la forma en que mis ojos brillaban cuando hablaba de mis pasiones. Me sentí completamente vulnerable y, a la vez, feliz por esa vulnerabilidad. La intimidad se había instalado entre nosotros. Me sentí tan cómoda con él, que me atreví a hablarle de mi fetichismo por los zapatos. Me encantan los zapatos, le confesé. Hay algo en la forma, el material, que me obsesiona. Hoy llevaba unos tacones, pero la lluvia los arruinó. Él me miró con curiosidad y una chispa en sus ojos. Me encanta tu vestido. La seda se ve increíble en ti. Tan suave, y me fascina cómo se te pega al cuerpo por la humedad. Mi corazón dio un vuelco. Voy al baño un momento, le dije, necesitando un respiro para procesar todo. Te acompaño, dijo él, levantándose. El pasillo que llevaba a los baños era estrecho y oscuro. A mitad de camino, Juan se detuvo y me acorraló contra la pared. Se acercó despacio, su aliento cálido en mi cuello. Eres tan hermosa, María, susurró. Me gustas mucho. Tú también a mí, dije, con la voz entrecortada. Me besó. Fue un beso lento y tierno, que se volvió cada vez más apasionado. Me tomó por sorpresa, pero mi cuerpo reaccionó por sí solo. Sentí sus labios suaves contra los míos, la calidez de sus manos en mi cintura. El beso fue una confirmación de la conexión que sentíamos. Fue un momento íntimo y poderoso. Me sentí completamente vulnerable en sus brazos, pero al mismo tiempo, nunca me había sentido tan deseada. Esto es increíble, dijo, con la voz entrecortada, separándose un poco de mí. Sí, increíble, susurré, sin aliento. Nos quedamos un momento, abrazados en ese pasillo oscuro, con el eco de la lluvia en la calle como única música. La atmósfera era tan densa que podía sentir la energía entre nosotros. Después de unos minutos de besos apasionados en el pasillo, decidimos regresar a la mesa, aunque ambos estábamos visiblemente emocionados y nerviosos. Juan me tomó la mano y la entrelazó con la mía, una acción que me hizo sentir una calidez indescriptible. Esta noche es muy especial, me susurró, y su sonrisa era tan genuina que me hizo sonreír también. El resto de la noche se sintió como una película. Hablamos por horas, sin notar el tiempo, ignorando el café que se había enfriado en nuestras tazas. Juan me contó anécdotas de su infancia en un pueblo pequeño de Andalucía y de sus sueños de vivir en una casa con un gran jardín. Yo le hablé de mi amor por los libros, el arte, y mis viajes a museos y galerías. Cada palabra que salía de su boca me atraía más,
y cada risa que compartíamos sellaba nuestra conexión. Noté que sus ojos, de un color avellana profundo, brillaban intensamente cada vez que me miraba, y eso me hacía sentir especial. Cerca de la medianoche, decidimos que era hora de irnos. La cafetería estaba casi vacía y el camarero nos miraba con una mezcla de cansancio y curiosidad. «Déjame llevarte a casa», me dijo Juan, sosteniendo mi mano con firmeza. «Gracias», le respondí, «no me gustaría que esto terminara». «Y a mí tampoco», dijo él. Caminamos por las calles de Madrid, que ahora estaban tranquilas y desiertas. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el de las gotas de lluvia que caían de los árboles. Juan no soltó mi mano en ningún momento, y la calidez de su palma se había vuelto tan familiar que no podía imaginar el camino sin ella. Me sentía segura, protegida, como si todo lo malo del mundo se hubiera desvanecido. Llegamos a la entrada de mi edificio. El portón de hierro forjado se veía imponente bajo la luz tenue de la calle. Me detuve y me volví hacia él, mi corazón latiendo con fuerza. Él me miró con una ternura infinita. «No quiero irme», dijo, su voz un susurro. «No quiero que esta noche termine». «No tiene por qué terminar», le dije. El portal de mi edificio, oscuro y privado, era el escenario perfecto. Juan me acorraló suavemente contra la pared, y me miró a los ojos. «María, eres la mujer más increíble que he conocido. Me vuelves loco». Sus palabras me hicieron temblar. «Juan, tú también me gustas mucho», le susurré, mis manos en su cuello, sintiendo la piel tibia bajo la tela de su camisa. Me besó de nuevo, esta vez con una pasión desbordante. Era un beso que me hizo sentir la necesidad de él, la urgencia de su toque. Mis manos se movieron de su cuello a su pelo, sintiendo la suavidad de sus rizos. Sus manos se deslizaron por mi cintura y se detuvieron justo en la curva de mis caderas, una posición que me hizo sentir deseada y anhelada. Sus besos bajaron por mi cuello y se detuvieron en la clavícula. Cada toque era una chispa, un incendio que se extendía por mi cuerpo. No era un beso para terminar la noche, era un beso que me invitaba a más. Me sentía increíblemente sexy en su presencia, con mi vestido pegado a mi cuerpo y mis tacones mojados. Era como si la lluvia hubiera lavado todas mis inhibiciones. «Eres tan hermosa», me susurró, sus labios rozando mi oreja. «Me matas». «Tú también», le respondí. «Eres el hombre más guapo que he visto». «Esto es como un sueño», me dijo, sus ojos brillando en la oscuridad. «Sí», dije, «un sueño que no quiero que termine». Finalmente, nos separamos, con la respiración entrecortada. El tiempo se había detenido. «Tengo que irme», dijo, aunque la desesperación en su voz me indicaba que no quería hacerlo. «Sí, tienes que irte», dije, aunque yo tampoco quería que se fuera. Me dio un último beso, suave y tierno, como una promesa. «Buenas noches, mi bella», dijo. «Hasta mañana». «Hasta mañana», le dije. Lo vi alejarse, su silueta desapareciendo en la oscuridad de la calle. Me quedé un momento, sintiendo el calor de su cuerpo en la mía, y el sabor de sus labios. La noche había sido inolvidable. Entré en el portal y subí a mi piso, con una sonrisa de oreja a oreja. La vida me había dado una sorpresa maravillosa, un cuento de hadas de taxi que no quería que terminara. Los días siguientes a mi encuentro con Juan fueron una montaña rusa de emociones. Revisaba mi teléfono constantemente, esperando un mensaje suyo, una llamada. Me había dado su número en el taxi, pero no me atrevía a escribirle. Quería que fuera él quien diera el primer paso, por un capricho. El tiempo se estiraba, y cada minuto que pasaba sin su mensaje me hacía dudar de si la magia de aquella noche había sido real. ¿Había sido solo un juego? ¿Un coqueteo de una sola noche en el que él era un experto? La incertidumbre me corroía. Intenté concentrarme en mi trabajo, en las reuniones y en los planes de marketing,
pero mi mente volaba hacia él. Me imaginaba su sonrisa, el calor de sus manos, el olor de su perfume. Incluso, me atrevía a fantasear con lo que podríamos hacer en nuestra próxima cita, una fantasía de ensueño donde todo era perfecto. Me preguntaba si él también estaría pensando en mí, si se arrepentía de no haberlo tomado por completo en aquel portal. La imagen de mi vestido de seda, que ahora guardaba como un tesoro, se me venía a la mente, y me recordaba la intensidad de nuestra conexión. Al tercer día, mi paciencia se agotó. Decidí que no iba a esperar más, que si quería algo, tenía que ser proactiva. Me senté frente al ordenador, mi corazón latiendo con fuerza, y empecé a teclear un mensaje. Hola, Juan. ¿Sigues vivo? Un mensaje un poco informal, pero que rompía el hielo sin mostrar desesperación. Justo cuando iba a presionar enviar, mi teléfono vibró. Era una llamada entrante de un número desconocido. No era el número de Juan, pero decidí contestar, sintiendo un presentimiento extraño. ¿Hola? Dije con la voz un poco temblorosa. ¿María? La voz era la de un hombre, pero no la de Juan. Era una voz formal y seria. Soy el comisario García de la policía. ¿Podría preguntarle si conoce a un tal Juan Castillo? El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. Sí, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Me temo que tengo malas noticias, dijo el comisario. El señor Castillo tuvo un accidente de tráfico anoche. Su coche chocó contra un camión en la M30. Murió en el acto. La noticia me golpeó como una ola gigante. No podía respirar. No, no puede ser, balbuceé. ¿Estás seguro? Él estaba conmigo hace solo 2 noches. Lo sé, señorita, dijo el comisario con voz suave. Él tenía su número en su teléfono. Hemos estado intentando contactar a sus familiares. Lo siento mucho. Las lágrimas brotaron de mis ojos, cayendo por mis mejillas. La realidad era brutal, fría y sin piedad. El hombre que me había hecho sentir viva, que me había prometido un futuro, se había ido. Todo lo que habíamos compartido, la magia, los besos en el pasillo, el calor de su mano, todo se había desvanecido en un instante. El vestido que tanto había cuidado, la fantasía que había construido, la esperanza de una vida juntos, todo se derrumbó. Me senté en el sofá, con el teléfono aún en la mano, y las lágrimas corriendo por mi rostro. La lluvia de aquella noche, que había sido el telón de fondo de nuestra historia de amor, ahora se sentía como una cruel ironía. Él había dicho que no quería que anocheciera, que no quería que el viaje en taxi terminara, y ahora lo entendía. Había sido una despedida. Me había prometido un futuro que no existía. La llamada se cortó, pero el zumbido en mis oídos permaneció. Me levanté del sofá con una pesadez en el alma, y caminé sin rumbo por mi apartamento. Todo lo que me rodeaba me recordaba a Juan, a esa noche mágica que ahora se sentía tan lejana como un sueño. El vestido de seda azul marino que había usado esa noche colgaba en mi armario, y lo saqué, pasándolo por mi rostro. Todavía podía oler la leve fragancia de su perfume, una mezcla de madera y vainilla que ahora era un fantasma tortuoso. Me senté en el suelo, con el vestido en mis brazos, y lloré. Lloré por la pérdida, por el futuro que nunca tendríamos, por los sueños que habíamos compartido en ese taxi. Lloré por la injusticia de todo, por la crueldad del destino que nos había unido de una manera tan hermosa para separarnos de la más dolorosa. El mundo exterior se sentía ajeno y vacío. La lluvia había vuelto a caer, pero esta vez no tenía nada de romántico. Era solo agua fría, que golpeaba los cristales con una indiferencia brutal. No sé cuánto tiempo estuve así. Las horas se fundieron, y la noche se hizo dueña del cielo. Me sentí completamente sola, aislada en mi dolor. No había nadie con quien pudiera hablar de esto.
Mis amigos no lo conocían, y no podía explicarles la intensidad de lo que había vivido en tan poco tiempo. Era un secreto que solo Juan y yo compartíamos, y ahora él ya no estaba. La soledad era una carga pesada. Me preguntaba cómo un extraño podía haber dejado una huella tan profunda en mi corazón. En medio de mi dolor, me levanté y caminé hacia mi espejo. Me miré, y vi a una mujer que había cambiado en solo 3 días. Mis ojos estaban rojos e hinchados, y la tristeza se había adueñado de mi rostro. Pero en algún lugar, en el fondo, todavía había un destello. El brillo de una mujer que había amado, aunque solo fuera por una noche. Me prometí que no dejaría que esta experiencia me destruyera. Juan me había mostrado lo que era la felicidad, lo que era sentirme viva, y no podía dejar que su recuerdo fuera solo dolor. Al día siguiente, tomé una decisión. Necesitaba despedirme de él, de alguna manera. Me vestí con el vestido que tanto le había gustado, y caminé hacia el lugar donde habíamos dejado el taxi. La calle de Serrano estaba llena de gente, y el sol brillaba con una ironía cruel. Encontré el café, el jardín secreto, y me senté en la misma mesa donde habíamos compartido nuestros sueños. Pedí un café con leche, el mismo que habíamos tomado. Las lágrimas cayeron en mi taza, diluyendo el sabor. Me quedé allí por horas, mirando el mundo pasar, y me di cuenta de que la vida seguía, pero la mía había cambiado. Una parte de mí se había ido con él. Me atreví a fantasear por un momento. ¿Y si no hubiera muerto? ¿Y si estuviéramos juntos? La fantasía era dulce, pero el dolor de la realidad me golpeaba con fuerza. Cuando me levanté para irme, sentí un peso en el bolsillo de mi chaqueta. Era el ticket del taxi de aquella noche. Lo tomé, y vi la fecha y el monto. Y en el reverso, escrito con la letra de Juan, había un número de teléfono y un mensaje: «Te quiero ver de nuevo, María». Juan. Había un número de teléfono diferente al que me había dado. Lo llamé, con el corazón latiendo con fuerza, y una voz contestó. Era una mujer. «Hola», dijo la voz. «Mi nombre es Sofía, ¿quién habla?» Soy una amiga de Juan», dije. «¿Usted lo conoce?» «Juan es mi novio», dijo ella. Teníamos 3 años de relación. Él estaba por pedirme matrimonio. La noticia fue un golpe más duro que el anterior. El futuro que me había prometido no era para mí, era para ella. Las lágrimas cayeron de nuevo. El amor que había sentido por él se transformó en una mezcla de ira y dolor. Él había jugado conmigo. Todo había sido una mentira. Me había mentido sobre su vida, sobre su soltería. El recuerdo de sus palabras, de su beso, ahora eran veneno. Era un desconocido que había jugado conmigo, y yo había caído en su trampa. Salí del café, y la lluvia de nuevo comenzó a caer. Esta vez, era una lluvia de lágrimas, de dolor y de un amor roto que nunca existió.